través de estos guerreros del amor y de la paz. Mensajeros de la luz y la verdad, mensajeros navegando en este mar, mensajeros que hacen este mundo andar, estrellas de libertad. Mensajeros de la luz y la verdad, mensajeros navegando en este mar, mensajeros que hacen este mundo andar, estrellas de libertad. Eso, mi amigo, es un don de Dios. Seres divinos, seres de luz, sigan buscando una nueva luz, sigan buscando la plenitud. Seres de fuego, sigan, seres de paz y amor. Apóstoles de hoy, sigan buscando la flor del corazón. Ángeles de la salud. Muy buen día, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Por una Cultura de la Salud. Un programa que, como todos ustedes saben, hacemos desde la sociedad civil, tratando de dar a ustedes pequeños tips de salud que pueden hacer grandes cambios en su vida. Partimos de la premisa de que la salud es responsabilidad de todos y que todos y cada uno de nosotros debemos hacer pequeños detalles para ir mejorando nuestra salud o para ir controlando mejor nuestros procesos patológicos o evitar factores de riesgo que nos pueden desencadenar procesos patológicos. La salud es parte importante de nuestra vida, yo creo que es la parte más importante. Estando sanos, lo demás es más fácil
de manejar. La educación es una parte también importante de nuestra vida, debemos tratar de conjuntar salud y educación para llevar un futuro pues más prometedor y más digno. La salud es importante en todas las etapas de la vida. Hay actividades específicas para la atención de la salud de los niños, hay actividades específicas para los adolescentes, para los adultos y para los adultos mayores. En cada etapa de la vida son muy específicas las actividades que se deben desarrollar, precisamente porque los factores van modificándose conforme van pasando los años y van generando otro tipo de problemas que se pueden ir previniendo o que se pueden ir adelantando el tratamiento en caso de que se presente algún proceso patológico. En nuestro país ha habido desde hace algunos años, muchos años, campañas que han tenido realmente un gran impacto en la salud de la población. Recordemos las campañas de vacunación, que desde hace muchos años, yo recuerdo que cuando estábamos en la escuela primaria hace muchos años, llegaban las enfermeras y todo el mundo se asustaba, todo el mundo corría, muchos se querían salir de las escuelas, porque en ese momento los niños no entendíamos la importancia de la vacunación. Muchas de las enfermedades prevenibles por vacunación se han estado previniendo, algunas se han erradicado, algunas se han controlado. De repente vemos que en otros países hay enfermedades que realmente ya no existen en México. En nuestro país el esquema de vacunación está realmente muy completo y hay esquemas de vacunación para niños, para adolescentes y para adultos. En cada una de las etapas también hay vacunas específicas, vacunas diferentes. Hay otras campañas que realmente no han tenido un impacto tan importante como esta, como es el que se implementó también desde hace muchos años para la detección del cáncer en la mujer. Desgraciadamente todavía hay muchas personas, muchas mujeres que evitan ir con sus médicos para tratar de que les hagan este tipo de procesos para determinar de manera anticipada si tienen o no algún proceso maligno, llámese cáncer de mama o cáncer cervicouterino, y realmente están acudiendo a consulta cuando ya el proceso patológico está avanzado. En el caso que vamos a hablar el día de hoy es el cáncer cervicouterino, es la segunda causa de mortalidad por neoplasias malignas en la mujer. Se estima que en nuestro país ocasiona hasta 11 muertes por día en México. La infección realmente es un problema de salud pública porque, como les decía, de repente llegan las señoras a que les hagan una toma de una muestra o una prueba diagnóstica y ya se detecta que su problema ya está avanzado. Estos dos cánceres específicamente y algunos otros, si se detectan a tiempo, son muy fáciles de tratar. Realmente no debería de ser un problema de salud pública. El problema consiste en que a veces por pena, a veces porque se desentienden de su salud. Sabemos que hay muchos problemas actualmente, sabemos que las mujeres trabajan, tienen su trabajo profesional, aparte tienen su trabajo como madres de familia y a veces descuidan pequeños detalles que realmente sí pueden ser importantes porque esos tienen un impacto negativo en la vida de cada una de las personas. Si una persona va a vivir, como veíamos en el programa de gerontología, 78, 79, 80 años y aparece con un cáncer cervicouterino a edad temprana, con un estadio avanzado, pues va a perder mucho tiempo de vida, ya no va a vivir los 80 años, a lo mejor va a vivir 3 o 4 años más si no la atendemos a tiempo. Si la atendemos a tiempo, podemos realizar el mejor tratamiento en el mejor momento y pueden tener una vida pues muy plena durante el resto de toda su vida, ¿verdad? Su diagnóstico desgraciadamente se está realizando en estadios avanzados. Hay procesos patológicos, hay enfermedades que no duelen. Ojalá que todas las enfermedades dolieran para que en el momento en que empiece ese dolorcito acudan a consulta. Normalmente cuando se hacen los diagnósticos las pacientes acuden porque se animaron a hacerse una valoración ginecológica. Recuerden que todo el personal de salud que se dedica a esta área de la medicina es personal capacitado, es personal que tiene una preparación académica y técnica muy importante y que su trabajo es el hacer precisamente estos diagnósticos. No van a estar comentando con nadie ninguno de estos detalles. Sabemos que puede causar pena, que puede causar algún detalle de este tipo de pudor, pero es más importante aguantarse 5 minutos de pena y vivir muchos años con una vida plena y saludable. Vemos la siguiente, Paco. El cáncer cervicouterino es una alteración en las células del cuello de la matriz.
se van haciendo las lesiones poco a poco, son lesiones precursoras de cáncer que van manejándose de una manera lenta y de una manera progresiva. No es una enfermedad que digamos empieza hoy y mañana ya tenemos grandes problemas. El detalle es que empieza hoy, no le hacemos caso, empieza poco a poco a caminar, empieza a ser progresiva y entonces sí es cuando ya vienen los problemas. Generalmente los cánceres que se presentan acá de inicio son in situ en un lugar pequeñito y después se hacen cáncer invasor. La siguiente. Dentro de los factores de riesgo que se manejan, pues son mujeres menores de 30 años sin antecedentes de control citológico, mujeres que tienen están inmunocomprometidas, que tienen algún proceso pues patológico que hace que estén tomando medicamentos o que su estado inmunológico esté comprometido, mujeres que utilizan anticonceptivos orales por tiempos largos y mujeres que tienen infección con el virus del papiloma humano. Este virus del papiloma humano tenemos que platicar a un detalle de es generalmente la mayor parte, por no decir todos, pues vamos a hablar de 85-90%, tenemos contacto con este virus del papiloma humano. Generalmente puede tener contacto desde la primera relación sexual, podemos tener contacto con este virus. La mayoría de las personas este virus lo detienen, lo eliminan, pero hay un porcentaje de personas que el virus realmente se queda allí y empieza con su labor y poco a poco nos va generando problemas que pueden llegar a ser un cáncer en el cuello de la matriz. La siguiente, Paco. Antecedentes de pareja sexual masculina infectada por virus de papiloma humano. En ocasiones es común cuando llegan con algún tipo de lesiones que nosotros le preguntamos si no ha visto alguna alteración en los genitales de su compañero y la mayoría de las personas dicen no, nunca me he fijado. Hay que tener cuidado de fijarse en esto porque puede haber ahí algún detalle que les puede llamar a ustedes la atención y que eso nos da a nosotros una orientación hacia qué tipo de procesos patológicos nos estamos enfrentando. Antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Hay muchas infecciones de transmisión sexual, más de 20. Todas tienen un tratamiento muy específico, todas tienen un tratamiento en el cual la mayoría remiten de manera total. Hay otras, pues como es el virus de la inmunodeficiencia humana, que es otro tipo de proceso diferente. Acá hablábamos de que es importante que la inversión en salud realmente se siga manejando como debe de manejarse. Los países que tienen una inversión en salud mucho mayor a la que tenemos en nuestro país, tienen programas de salud mucho más impactantes y que tienen mucho control en este tipo de procesos patológicos. Hay una cultura diferente, por eso nuestro programa se llama Por una cultura de la salud, para que vayamos entendiendo este tipo de pequeños detalles que realmente así nos pueden ocasionar grandes problemas de salud. En salud no podemos hablar de ahorrar, no podemos hablar de no gastar, porque realmente todo el recurso económico que se maneja en el área de salud es una inversión para que usted tenga un mejor estado de salud. En ocasiones, platicando con algún paciente que le gusta tomar sus cervezas, por ejemplo, me decían, no, yo me gasto 60 pesos diarios en cerveza, y cuando tenemos que decirle, bueno, usted necesita comprar este medicamento que vale 300 pesos, no, doctor, no tengo dinero, pero si tiene 60 pesos diarios para comprar unas cervezas, pues sí debe guardar esos 60 pesos por 5 días para que pueda invertir en su salud, para que su salud no se vaya deteriorando. Y tenemos que buscar diferentes maneras para que desde el paciente hasta lo que son las autoridades de salud entiendan que cualquier inversión económica en salud debe manejarse precisamente como una inversión, no como un gasto. Es común que los administradores en todas las áreas digan, yo voy a comprar más con menos dinero. En el área de la salud no se puede manejar ese concepto, es un concepto erróneo. Tenemos que gastar o invertir lo que se requiera para tener un buen medicamento, un buen aparato, un buen procedimiento, un buen proceso, pero no podemos pensar en pagar poquito por un aparato que no sirve, que no me va a dejar hacer un diagnóstico adecuado. Para hablar del cáncer cervicouterino nos acompaña nuestro compañero y amigo, el doctor Rafael Uresti Fuentes. Él es egresado del Instituto
de la Salud de la Mujer en la Ciudad de México. Es colposcopista, se dedica específicamente a apoyar a las mujeres que tienen este tipo de procesos. Tiene una vida profesional muy activa, tiene pues todas las capacitaciones que se necesitan para poder hacer este tipo de diagnósticos, y pues le cedemos el uso de la voz, doctor. Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Pues nuevamente es un gusto estar aquí y que nos hayan invitado a platicar de un tema que considero yo es la secuencia de uno que ya habíamos estado platicando aquí en alguna ocasión, hace algunas semanas. Pues prácticamente el doctor ha hecho una semblanza importante de lo que es el cáncer cervicuterino, a lo que me gustaría ahondar un poquito más. Hablar del cáncer cervicuterino es una entidad que es uno de los cánceres que son curables al 100% cuando se detectan totalmente a tiempo. Para ello, pues ya se comentó en estos momentos que existen varias formas del diagnóstico para hacer un diagnóstico adecuado y certero. Desgraciadamente, también ya con antelación, como se comentó en estos momentos, a veces este cáncer puede ser un cáncer de salud pública, o lo es, y la otra situación es que yo apoyo mucho esta moción en donde se dice que el cáncer cervicuterino es un cáncer que les da a las mujeres, o las mujeres se mueren por pena cuando tienen cáncer cervicuterino. El hecho es que estas pacientes de alguna manera nunca invirtieron 10 minutos quizás por pena en su salud, y cuando se da el caso ya es un poquito tarde. Entonces yo insisto que la gente que se muere por cáncer cervicuterino se mueren por pena. Existe la contraparte de muchas mujeres que de alguna manera se han estado haciendo sus estudios regularmente y que finalmente se fueron detectadas con una lesión. Es real, existe y sucede este tipo de situaciones. Vamos a hablar acerca en algunas diapositivas que traemos, e incluso al final de la plática se van a mostrar algunas diapositivas. Algunas de ellas son un poquito o un tanto fuertes por las imágenes que se muestran, pero es que vean lo que uno está observando. Para empezar de esto, el cáncer del cuello uterino, por su alta incidencia y mortalidad, es un problema, comentábamos, de salud pública en los países en vías de desarrollo. Ya se hizo moción también en el sentido de que los países desarrollados su incidencia es mucho más baja, pero hay otro tipo de cáncer en ese tipo de países, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de las diferentes etapas que tiene el cáncer cervicuterino, el tiempo de evolución de que inicia a que la paciente va a llegar igual a fallecer por este tipo de enfermedad. Actualmente, insisto, en una plática anterior hicimos comentario acerca de las vías de detección, en una de ellas muy específicamente lo que es la colposcopía. Por favor. Bueno, esta es una diapositiva muy cargada, si a lo mejor no la alcanzan a leer en su totalidad, pero ya también se mencionó aquí, más o menos, imagínense ustedes que al año en el mundo va a haber se van a reportar aproximadamente 530,000 muertes o 530,000 casos nuevos de cáncer cervicuterino, y de esas aproximadamente 275,000 pacientes van a fallecer en el mismo año de su diagnóstico. Ustedes se imaginan, al hablar de la proporción que son 275,000 mujeres, imagínense, es llenar 2 veces el Estadio Azteca de esas mujeres que se van a morir por cáncer cervicuterino. Actualmente en dinero pudiésemos decir que sería lo de menos, pero lo que se gasta en una paciente con cáncer es abismal. Entonces, si son cosas que se pueden prevenir, que son patologías prevenibles y curables, pues hay que invertirle en esa parte, ¿verdad? Todas estas pacientes que tienen este tipo de lesiones de cáncer cervicuterino, aproximadamente van a perder 17 o más años de vida desde que empiezan con esta lesión. El 85% de estas pacientes de cáncer cervicuterino se presentan en países, desgraciadamente, con vías de desarrollo como sería el nuestro. En América, de América Latina,
Al año más o menos se presentan unos 83,000 casos de cáncer del cuello del útero, de los cuales de estas 83,000 gentes van a fallecer 36,000, ¿verdad? En ese mismo año de su detección. Entonces esto es abismal, y cuando uno habla de números y habla de muertes, quisiéramos ver una sola paciente que muere por cáncer. Es bien importante porque no se detectó a tiempo. Por favor. Dentro de los factores, todas las enfermedades tienen factores de riesgo para que se presente cierta o cual enfermedad. Dentro de estas, ya también se hizo mención, del cáncer cervicuterino, es el inicio de la vida sexual, el contacto sexual en la mujer. ¿Esto qué quiere decir? Que debido a que existe, que ya se mencionó, que la mujer que haya tenido vida sexual a su corta edad va a tener una infección, quizás en la primera vez que se haya tenido su contacto sexual, la primera vez, y que se haya infectado por un virus, que este es el virus del papiloma humano. Cuando uno habla del virus del papiloma humano, lo satanizamos porque mucha gente piensa que el virus del papiloma humano es igual a cáncer. Definitivamente todos los cánceres del cuello de la matriz, todos, en el 99.9% van a estar el virus del papiloma humano, ¿verdad? Entonces hay que ver qué factores están asociados a este virus para poderlo detectar. La siguiente, por favor. Entonces, continuamos con esto de los factores de riesgo, y hay que tener en cuenta mucho lo que son la conducta sexual, ¿verdad? La edad del primer coito, primer contacto sexual, las relaciones sexuales durante la adolescencia, múltiples compañeros sexuales pueden, cuando decimos múltiples, la gente se dice, bueno, ¿cuántos son múltiples? Hay que tener una idea más o menos, más de 5 parejas sexuales diferentes, y hay que ver qué tipo de parejas sexuales, a veces son casuales, con muchísimo más riesgo, ¿verdad? Y la conducta sexual de la pareja, la promiscuidad que pueda tener la pareja de la mujer, por favor. Otra de las condiciones por las cuales se puede presentar el cáncer cervicuterino o prácticamente la infección por virus del papiloma humano, puede ser pacientes que están inmunocomprometidas. ¿Qué quiere decir esto? Que su factor inmunológico, salva la cosa que sea, la causa que sea, pues va a estar muy comprometido. En estas pacientes, por ejemplo, son pacientes que el cuerpo no puede, no va a poder responder ante esta infección. Pacientes que han sido trasplantadas, el consumo de medicamentos que van a hacer disminuir su factor inmunológico, ¿verdad? El tabaquismo es una causa preponderante en las mujeres, en este caso para el desarrollo del cáncer cervicuterino, iniciando por el virus del papiloma humano, porque todos estos alquitranes que tiene el humo del tabaco van a ir a atacar directamente, muchos de ellos a nivel del cervix, y esto lo va a hacer propicio para la aparición tanto del cáncer cervicuterino como para que sean benéficas o que sea un medio propicio para la infección por virus del papiloma humano, porque va a atacar el epitelio. Y a lo mejor si hablamos de epitelio, muchas veces no entendemos realmente qué es un epitelio. Pues el epitelio es todo lo que nos recubre, por dentro y por fuera. ¿Ok? Mujeres que han tenido más de 4 hijos, el uso, ya se mencionó, de anticonceptivos por más de 5 años, sabe la vía que sea, sean parches, inyecciones, vía oral, inyectados, cualquier anticonceptivo. Y algunos tipos de carencias vitamínicas, como puede ser la vitamina A, la C o el ácido fólico, es muy importante, y un cervix que va a tener una erosión. Muchas de las gentes les va a decir que va a tener una úlcera en el cuello. No, van a tener algo que nosotros le llamamos, los que nos dedicamos a esto le llamamos ectropion o una eversión glandular. Entonces va a ser un cuello que va a estar desepitelizado, que no va a tener un recubrimiento ideal, y entonces va a ser propicio para que el virus del papiloma humano pueda incidir y atacar ahí. Y los antecedentes familiares de cáncer por la rama materna, ¿verdad? Puede tener que la abuela, la hermana, la tía o la prima hayan tenido cáncer cervicuterino, pero por la rama paterna no hay riesgo, siempre y cuando sean por la rama materna. Los cánceres ginecológicos tienen un factor de herencia muy importante por la rama materna, por favor. El agente causal
vamos a tener que saber quién es el que produce el cáncer. En este caso, vamos a hacer un poquito de remembranza. Allá, por hace unos 30 años por allá, el científico alemán Lutz Hissmann descubrió los primeros virus del papiloma humano. Estos virus, los tipos 6 y 11, fueron como un antecedente histórico muy importante, porque al estudiar el material genético del virus del papiloma humano, ellos dieron, asociados junto con alguien que se dedicaba mucho a esto, era el doctor Harold Surhausen, demuestran que el virus del papiloma humano es el agente causal del cáncer del cervix, por lo que fueron meritores a un premio Nobel de la medicina. En el año de 1995, ya hace más cerca, a través de un estudio de evaluación sobre el riesgo de la carcinogénesis del virus del papiloma humano, es publicado, y el virus del papiloma humano es el agente etiológico del cáncer del cuello de la matriz. Por favor. Entonces, ¿cómo inicia y la evolución de esta enfermedad tan delicada? Pues va a iniciar por una infección que es el virus del papiloma humano, ¿verdad? De ahí el virus del papiloma humano va a entrar y va a incidir a nivel del cuello de la matriz, y el cuello, hablando de su epitelio, tiene varias capas, ¿verdad? Y va a ir atravesando estas capas hasta llegar hasta la capa más inferior. Hablamos de 4 capas de células, que son la capa basal, parabasal, intermedia y la superficial. Entonces, al iniciar por la capa superficial, cuando a veces está descubierta o despulida, el virus va a ir introduciéndose hasta llegar a la capa basal. De ahí se va a empezar a replicar el virus y va a subir a llegar a la capa basal. En unas diapositivas siguientes vamos a hacerlo un poquito más gráfico esto, ¿verdad? Entonces el virus va a llegar a la parte de abajo ya infectado, y va a infectar a las células normales. Estas células van a regresar hacia la parte superior, y es cuando uno va a detectarlas, y hablamos de esto, de una infección, unas displasias. Y hablar de las displasias, estamos hablando de una lesión que ya se puede detectar colposcópicamente, como ya habíamos hablado en una plática previa de esto, y por otros medios, inicialmente, como es un método masivo, como es la citología o el Papa Nicolau. Por favor. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor, y regresamos en un momento más a nuestro programa. Hasta la media, ¿verdad? chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras.
chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Gobierno del Estado pone el Parque La Campana, yo la bici. 3 años rescatando espacios públicos, 3 años contigo. Colima, Gobierno del Estado. Continuar con nosotros. Les recordamos que nos pueden ver por Facebook, nos pueden ver por Twitter, nos pueden ver por YouTube, nos pueden ver en nuestra página que es www.freshradio.com.mx, o nos pueden mandar sus comentarios o sus preguntas o dudas a nuestro correo que es porunaculturasalud@gmail.com. Ahora que estábamos viendo los detalles que se deben de manejar en una consulta, en todas las consultas médicas, cuando usted llega por primera vez, los médicos empezamos a platicar un poquito con ustedes. Nosotros les hacemos algunas preguntas que consideramos importantes para lo que nosotros llamamos su historia clínica. Son detalles que nosotros debemos conocer y debemos ir anotando, porque son detalles que nos ayudan a nosotros a valorar el grado de riesgo que ustedes pueden tener o el grado de actividad de la enfermedad de la que están padeciendo. A veces es importante que las respuestas, o sea, siempre es importante que las respuestas realmente sean las verdaderas. Al final de cuentas, hay preguntas complicadas, como en el caso de ginecobstetricia, cuando les preguntamos a qué edad inició usted su vida sexual, y muchas personas se quedan, pues, que no hayan qué decir, porque, como decía el doctor, les da pena. En este caso estamos hablando de la salud. Lo que usted platique con su médico se va a quedar entre su médico y usted. El médico no le va a platicar a nadie. Normalmente en este tipo de consultas o de primeras consultas, pues es conveniente que ustedes acudan solos o que acudan con alguien a quien le tengan mucha confianza. Generalmente en las consultas ginecológicas, la primera vez a mí me gusta que las señoras vayan solas, porque hay detalles que son muy, muy suyos, que son detalles muy propios, muy íntimos, que no debemos de compartir con nadie, pero que sí los debemos comentar con nuestro médico. Si ustedes nos dicen que iniciaron su vida sexual muy temprano, a los 12, 14, 15 años, pues nosotros ya estamos valorando el riesgo que pueden tener de una infección, en este caso de virus de papiloma, o de lo que conlleva una infección de virus de papiloma que no se ha detectado, que no se ha controlado, que no se ha erradicado. Hay otra pregunta muy importante en la historia clínica ginecológica, que es ¿cuántos compañeros sexuales ha tenido usted? Pues también yo siempre busco la manera de primero explicarles los que les voy a preguntar para luego preguntarles y que no lo consideren como una ofensa o como una cosa que me puede decir, bueno, ¿y usted para qué quiere saber? Es importante que nos digan la verdad porque eso también nos ayuda a valorar los riesgos que ustedes pueden tener específicamente en el caso del cáncer cérvico-uterino. Aquí estábamos hablando de que cuando hablamos de varios compañeros sexuales, pues es cuando ya han tenido ustedes más de 5 compañeros sexuales, pero eso lo saben ustedes, no lo sabe nadie más. Entonces sí es importante que a nosotros nos hablen con la verdad. Como en el caso de otros procesos patológicos, nosotros les decimos que al final de cuentas ustedes pues nos pueden convencer a nosotros de que iniciaron su vida sexual a los 28 años y que han tenido nada más un compañero sexual, eso queda registrado en su expediente, pero si no es verdad, los riesgos ya ustedes nos los encubrieron, ya nos los escondieron, y eso puede hacer que nosotros no valoremos bien el riesgo específico que usted tiene para desarrollar este tipo de procesos patológicos. Sí es importante que cuando ustedes acudan con su médico o con su ginecólogo, le tengan toda la confianza para contestarle de la mejor manera posible todas las preguntas que les hagan. Todas las preguntas son importantes. Cada pregunta que se le hace a usted tiene un porqué, tiene un detalle importante en el probable diagnóstico, en el probable tratamiento y en el probable pronóstico de su proceso patológico. Es
complicado, ya lo sé, pero como decía el doctor, muchas de las personas que tienen cáncer cervicuterino se mueren por pena y es mejor que se guarden esos 5 o 10 minutos de pena y que tengan muchos años de vida sana a que no se guarden esos 5 o 10 minutos de pena y que fallezcan por un cáncer cervicuterino. Nuevamente le cedemos el uso de la voz al doctor. Adelante, doctor. Gracias. Pues sí, estábamos haciendo el comentario acerca de lo que es las lesiones y la historia del cáncer cervicuterino. Entonces, pues entendamos que pues el cáncer cervicuterino va a iniciar por una infección que es detectable cuando se hace su detección oportuna y es tratable al 100% en ese momento, como es la detección por el virus del papiloma humano. Ya decíamos que el virus del papiloma humano va a entrar al inicio en la parte muy superficial del cuello y eso va a ir penetrando y al ir penetrando, al llegar a la parte final, va a regresar y es cuando lo podemos identificar. A estas infecciones del virus del papiloma humano va a dar origen a otro tipo de lesiones propias del virus del papiloma humano, como puede ser la neoplasia intraepitelial del cervix, que puede ser neoplasia intraepitelial del cervix 1, NIC 2, NIC 3, y llegar a un cáncer in situ, y de ahí brincar a un cáncer microinvasor, y finalmente un cáncer invasor. Es difícil que entendamos cómo es un cáncer, ¿verdad? Cómo se puede observar. Bien, ustedes pueden hacer de cuenta que lo que estamos observando nosotros y donde inicia el cáncer es una uña, el grosor de una uña es lo que vemos, y las células van a penetrar cuando ya llega a la parte de la piel en la uña, ya invadió y ya lo conocemos como un cáncer invasor, y va a haber una serie de cambios a nivel de las células que esto va a tener como consecuencia, desgraciadamente, muchas veces la muerte. Pero si lo detectamos en forma muy oportuna, va a ser una forma muy fácil de tratar en sus estadios iniciales, e incluso cuando es un estadio un poquito más elevado, todavía tienen oportunidades de tratamiento bastante importantes. En la actualidad se pueden dar tratamientos como son la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia o conjugadas estas, ¿verdad? Esto entonces ya quedamos claros que puede ser una displasia leve, moderada, severa y llegar al cáncer. Por favor, la siguiente. El concepto de neoplasia intraepitelial del cervix muchas veces no se puede entender tan fácil, ¿verdad? Puede ser, y ustedes pueden decir, bueno, es que tengo una displasia y no van a saber qué es. Tengo un NIC, tampoco, ¿verdad? Una lesión de alto grado o bajo grado. Esos son los términos que uno puede estar manejando dependiendo de la clasificación que se nos pueda dar a nosotros. Y nosotros tenemos la obligación de saber qué clasificación es, si es una lesión de bajo o de alto grado, una NIC 1, NIC 2 o NIC 3, o un cáncer in situ, o un microinvasor o un invasor, e incluso otro tipo de lesiones, ¿verdad? Todo esto que nosotros estamos mencionando, es posible que nosotros lo podamos detectar. En una plática previa yo les comentaba que nosotros como ginecólogos tenemos que conocer también nuestras limitaciones de tratamiento. Nosotros como ginecólogos, en mi caso muy particular, nos encargamos hasta tratar a un cáncer in situ. In situ quiere decir que es un cáncer que ya es un cáncer definitivamente, pero son en la primer capa de células, que aún son células ya cancerosas, pero que hasta ahí lo podemos tratar y que es una cirugía, más sin embargo es totalmente curable al 100%, hasta un cáncer in situ, lo que podemos hacer nosotros como ginecólogos. El resto de los cánceres, como pueden ser el cáncer microinvasor o invasor, ya es área específica de los cirujanos oncólogos o los cirujanos ginecólogos oncólogos. Por favor, la siguiente. Es importante que nosotros entendamos que durante el desarrollo de que la paciente inicia con una lesión de bajo grado de infección por virus del papiloma humano a que llegue a un cáncer cervicuterino ya en etapa invasora, tenemos una ventana de diagnóstico que puede ser desde los 10 hasta los 15 años e incluso hasta 20 años. En ese tiempo nosotros podemos hacer un diagnóstico. ¿Cómo es posible que en esos 15 años no podamos hacer una detección adecuada o que la paciente pueda acudir cuando tiene? Se hizo mención bien en forma muy importante
y es bien importante que sepamos que este tipo de lesiones no duelen, no hay secreción, no sangran cuando son en etapas muy iniciales. El sangrado, las infecciones, el mal olor se lleva a cabo cuando ya son lesiones que ya avanzaron muchísimo, ¿vale? Entonces sí tenemos mucho tiempo para poder hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento si la paciente acude en forma muy oportuna. Es bien importante que las mujeres se hagan su detección de cáncer, que podría ser por el Papá Nicolau, y si no, el estudio colposcópico, que es un poco más específico para la detección del virus del papiloma humano. Por favor, la siguiente. Hay que saber bien que cuando la lesión del virus del papiloma humano va a ir a incidir sobre el cuello de la matriz, no se va a desarrollar un cáncer invasor. Hoy tengo virus de papiloma humano y en un mes tengo un cáncer invasor. Definitivamente no es así. Esto va a llevar un tiempo, les digo, hasta 15 años. Pero ¿qué sucede en esta etapa, en este tiempo? Porque yo tengo hoy una lesión por virus de papiloma humano y al año que entra ya no tengo nada. Excelente. Más o menos un 80% de las lesiones iniciales, su propio organismo tiene medios para eliminarlo. Su factor inmunológico es tan bueno que puede regresar esas lesiones. Cuando estas lesiones ya son un poquito mayores, hablamos de una displasia moderada, es más fácil que evolucione a una displasia severa que involucione, que regrese. Entonces, este porcentaje puede ser hasta de un 20% de las pacientes que sí, verdaderamente van a evolucionar. La mayoría puede tener una regresión. Por eso es bien importante que las pacientes que se detecten o bien sigan un control bien estricto semestral, y si persiste la lesión, soy de la idea que son pacientes a que se vayan a tratar, que se traten si persiste la lesión en sus 2 primeras revisiones. Por favor. Ya habíamos hablado de la clasificación de las lesiones a nivel del cuello, y esta clasificación de las etapas va a estar por una nomenclatura que le pueda dar a nivel internacional para lo que nos dediquemos a eso, pues tengamos conocimiento de que si se detectó en X país o no, o en otros lados, o dependiendo de la escuela que se tenga, que puede ser una clasificación, voy a ser un poquito más técnico, la clasificación son de Richard o de Bethesda o de la OMS, que vamos a ver que es lesión de bajo grado, de alto grado, NIC 1, NIC 2, NIC 3, o una displasia leve, moderada, severa. Tenemos que saber cuál es la nomenclatura que nos están utilizando para nosotros tener una idea de qué es lo que vamos a tener que detectar. Por favor. Actualmente la clasificación, les decía, la más utilizada es una clasificación que se realizó más o menos por ahí hace unos 18 años, en el 2001, es la clasificación de Bethesda, y la va a clasificar en lesión de bajo grado, lesión escamosa interepitelal de alto grado. Y en la clasificación de bajo grado pues va a englobar a las infecciones por virus del papiloma humano y la displasia leve, ¿verdad? Y las lesiones interepiteliales de alto grado, ahí va a estar las displasias moderadas y severas, o puede ser un NIC 2 o NIC 3. Y de ahí va a brincar a un carcinoma in situ, un cáncer in situ, ya quedamos que es el cáncer o células de carácter neoplásico que van a estar en la primer capa de células que van a estar. Después sigue del cáncer in situ, va a estar un cáncer micro invasor, va a estar micro invadiendo, después va a ser un cáncer invasor que ya cruzó toda la etapa, las células, todos los estratos celulares, y ya rompió la capa basal o la membrana que está recubriendo a esa etapa. Por favor, la siguiente. Ay Dios, esta sí es un poquito más chica. Es un poco repetitiva a la anterior. Por favor, la siguiente. Bien, esta imagen que ustedes ven en estos momentos, en donde dice normal, sin, que quiere decir NIC 1, NIC 2 y NIC 3, es por sus siglas en inglés, ¿verdad? Al principio vemos que es normal, pudiésemos ver los estratos celulares. Esto es lo que ven los que se dedican, los patólogos. Ellos ven este tipo de células y nos las van a detectar a nosotros, nos van a decir
qué tipo de clasificación es, o más bien en qué estadio se encuentra, ¿verdad? Está la normal, NIC 1, NIC 2, NIC 3 y cáncer in situ. Por favor, la siguiente diapositiva es un poquito más, más didáctica, quisiera decirlo yo, en donde dice que es el epitelio normal. Vemos la de mero arriba, son dos tipos de células, en donde están normales. Sigue, que sería la superficial, intermedias, que son un poquito más ovaladas, con un núcleo, esa bolita le llamamos núcleo. Luego siguen las parabasales, que tienen más redonditas, más circulares, y al final las células basales. En la siguiente, donde dice displasia grado 1 o NIC 1, ya vemos el cambio de estas células basales que ya se van yendo hacia la superficie y ya tienen un cambio, ¿verdad? Todavía lo podemos detectar y es muy detectable en esta parte. Les recuerdo, todo esto que están viendo, imagínense que es el grosor aproximadamente de no más que una uña, el grosor de su uña. Véanse, y esas son las células que pueden tener. Y después dice una displasia moderada o un NIC 2, sin 2, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Y ya quedan muy pocas células normales, ¿verdad? Ya hay más células anormales en ese estadio y ya estamos hablando de una displasia moderada. Y desgraciadamente el NIC 3, pues ya las células están hacia la parte superior, todo el estrato, toda la uña, prácticamente, si lo quieren ver, todo el epitelio ya se ve dañado y hasta ahí es una displasia severa. Como ven, en la siguiente dice un cáncer, en esa misma, perdón, la última, antepenúltima que dice displasia grave o displasia severa, si ustedes se ven hasta la parte inferior hay dos rayitas y ven una celulita como que está rompiendo. Esas dos rayitas que están hasta abajo, nosotros le llamamos membrana basal. En ese estadio las células apenas están cruzando y es lo que le llamamos un cáncer in situ, ¿verdad? Y la última, ya todas las células tienen una forma desordenada, ya están creciendo, nosotros le llamamos un crecimiento anaplásico porque crecen en forma muy irregular y esas dos rayitas ya no se observan y entonces ya lo que nosotros le llamamos membrana basal ya se rompió y ahí le llamamos ya un cáncer invasor. ¿Qué quiere decir esto? Que ya invadió todas las células y que ya ahí es competencia de ahí en adelante de otra área de la medicina que es la oncología. Nosotros nos encargamos hasta una displasia severa o un cáncer in situ. Los cánceres microinvasores o invasores ya hay que turnarlos a un área de un centro oncológico, un médico oncólogo ginecológico o un oncólogo. Por favor, la siguiente. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos en un momento más a nuestro programa. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado.
en el Fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El Fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el Fogón de Comala Campestre. Gobierno del Estado pone el Parque La Campana, yo la bici. 3 años rescatando espacios públicos, 3 años contigo. Colima, Gobierno del Estado. Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues como ven, esta última transparencia que nos ha presentado el doctor, a mí se me hace muy bonita, muy didáctica. Ahí sí ustedes ven que de repente todas las fichitas del rompecabezas están bien acomodaditas cuando usted está sana. Vemos que el espacio en el cual está haciendo referencia a él no es de más del grosor de una uña, es un espacio muy pequeño. Sin embargo, su estructura está muy bien acomodadita, todas las piecitas están bien. Cuando llega el virus del papiloma y empieza a hacer algunos cambios, pues las fichas se empiezan a desacomodar hasta que de repente se empiezan a ir a otros lados y es cuando pues pasamos de una displasia a otra y pasamos de un cáncer in situ a un cáncer invasor. Lo ideal es que todas ustedes acudan antes de que se presenten estos procesos, antes de que tengan ya una displasia moderada o una displasia severa, cuando los tratamientos que se les pueden ofrecer y ofertar realmente les van a ayudar, lo que no se imaginan, cambian la vida de todas ustedes. El detalle que ese pudor, que esa pena, la guarden un momentito en el cajón de su buró o en la puerta del closet, se den el valor de acudir con el médico a que les haga este diagnóstico. Todas las mujeres es importante que se los hagan. El cáncer le puede llegar a cualquier persona. Casi siempre cuando van con nosotros me dicen, es que yo pensé que a mí no me iba a dar. Y como decía el doctor, si usted tiene antecedentes de que su mamá tuvo algún tipo de cáncer, hay que tener mucho cuidado. Hay que tratar de ubicarnos en nuestro entorno real, en nuestra realidad, y ver que tenemos mucho más riesgo que cualquier persona. Si todos tenemos riesgos de contraer cáncer, si tenemos ese antecedente materno, hay que hacer caso, hay que acudir para que realmente las opciones de apoyo que nos puedan dar sean las mejores y no sean las únicas que se les puede dar. Al final de cuentas, un estadio avanzado, en ocasiones lo único que se puede ofrecer son los cuidados paliativos, son el tratar de que usted no sufra antes de morir, que usted no tenga todas las molestias que puede tener. Entonces, creo que sí vale la pena guardarse ese momento de pudor, ese momento de pena. Es como cuando se avientan un clavado y se tapan la nariz para que no se les meta el agua. Igual, háganlo y verán que su vida va a cambiar, que ustedes van a tener una vida plena. Seguimos con su plática, doctor. Gracias. Bien, pues agradeciendo esto, insistimos, ¿verdad? Alguien en alguna ocasión tocando esto me decía que esto es como cuando uno va al río, ¿verdad? La pena siempre llega hasta la orilla. De ahí en adelante podemos hacer muchas cosas y va a ser un bien para todas ustedes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a diagnosticar todo esto? En alguna ocasión, con antelación le habíamos mencionado que el diagnóstico lo vamos a hacer primeramente por la detección por el medio del Papá Nicolau. Cuando un Papá Nicolau se reporta anormal quiere decir que nosotros ya nos reportaron alguna de las lesiones, displasia leve, moderada, severa o un virus de papiloma humano. El siguiente paso es realizar un estudio colposcópico en donde nosotros, como nos dedicamos a esto, la colposcopía, podemos emitir un diagnóstico con un poquito de certeza, ¿verdad? Obviamente, una vez que tengamos esto, que le ofrezcamos esto, tenemos otros métodos
Si yo detecto mediante la revisión colposcópica que existen cambios en ese epitelio, pues tomamos una muestra que se llama biopsia y las van a llevar a analizar. Una de las ventajas importantes de la colposcopia es que está apoyada por el conocimiento a los que nos dedicamos a esto y nos permite tomar una muestra completa exactamente del sitio donde se encuentra. Y para un estudio que le llamamos estudio histopatológico, que lo realiza un patólogo y él nos va a emitir un diagnóstico de si la lesión es premaligna o francamente maligna. Entonces tenemos la oportunidad, este diagnóstico se puede realizar, el estudio colposcópico no tarda más de 5 minutos. Cuando se toma una biopsia, el estudio en algunos lugares puede tardar hasta menos de una semana en hacer un diagnóstico. Entonces tengan en cuenta que en una semana puede modificarse todo, desde un diagnóstico hasta un tratamiento muy específico. Por favor, la siguiente. Hablábamos, está muy cargada esto para leerlo, y les comentaba ya hace un momento que una de las formas de diagnóstico es la citología exfoliativa, que también se conoce como el Papa Nicolau. Es un estudio que se realiza en forma muy abierta, por los costos que pueden ser un poquito menos que un estudio colposcópico, porque esto, en el estudio citológico, la gran mayoría, el 100% de los médicos, médicos en general, están avesados en la toma de una citología, ¿verdad? No así el estudio de colposcópico, que lo tenemos que realizar gente que se haya dedicado, que haya invertido mucho tiempo en la detección de esto. Hay otros estudios, como pueden ser, actualmente en la Secretaría se están haciendo algunos estudios, como es el PCR, así suena, que quiere decir la reacción en cadena de polimerasa. Antes era una captura de híbridos, pero ahí se vio algo medio truculento, entonces está la PCR y la inmunohistoquímica. Son métodos diagnósticos específicos para esto, ¿verdad? Para unas lesiones, el PCR, esta lesión nos puede decir qué tipo de virus es, si son virus de alto o de bajo grado que nos van a evolucionar. Se me hacía, anteriormente ya había comentado, cuando era el virus de papiloma humano, la colposcopía, les había comentado a ustedes que existen más de 200 virus que son de virus de papiloma humano, pero los que son específicamente oncogénicos y que se ha demostrado que en el 100% de los tumores cancerosos del cuello de la matriz están presentes, son el 16, 18, 35, ¿verdad? Estos virus están específicos. Entonces el PCR nos va a decir qué virus son de alto riesgo, y hay otros como será la inmunohistoquímica que nos dice efectivamente tiene este virus y tiene su poder oncogénico muy alto, es un poquito más predictiva. Por favor. Y discúlpenme por las imágenes, algunas son un poquito fuertes, ya no quise hacer una comparación entre un tejido sano y uno anormal. Si ustedes en alguna ocasión han visto un cuello sano, van a ver que aquí ya perdieron toda la forma. La siguiente. Nuevamente aquí ya no se tiene forma, así se observa un cáncer. Nuevamente, todo lo que ven ustedes en blanco son datos de necrosis, el tejido ya se está necrosando, ya hay pus, ¿verdad? El tejido hay una serie de vasos, van a estar sangrando porque hay una neoformación, el tejido hay un crecimiento tan desorganizado que va a ver incluso vasos de neoformación. La siguiente. Entonces, como va a haber la siguiente, por favor, no se ve muy bien. Este tipo de vasos que van a ser muy grandes nos preocupa mucho porque al haber una forma a un incremento del flujo sanguíneo, es muy fácil que las células neoplásicas puedan emigrar a los centros más cercanos. En el cuello de la matriz, las formas más cercanas estaría lo que es la vagina, el recto y la vejiga. Es a donde más fácil puede llegar el cáncer cuando es un cáncer invasor, por esta vía, por vía de los vasos sanguíneos. La siguiente, por favor. Nuevamente vemos una imagen, que estas son imágenes que uno detecta por vía del colposcopio, el incremento de este tipo de vasos, los vasitos, las venas que se encuentran allí, por favor. Esto, pues quisiera hacer referencia de este tipo de imagen, porque no tiene más de 3 días que sacamos esta imagen, desgraciadamente, y por desgracia y por pena total, es una paciente que no tiene más de 32 años de edad, 30 años de edad.
Y uno se pregunta, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes o muchas de ustedes, e incluso yo tengo hijas que son muy jóvenes, y verlas llegar a este estadio, pues es bien difícil, frustrante. Cuando uno se dedica a esto, pues sí, no deberían de llegar aquí. La siguiente, por favor. Todo lo que ven son tejidos que sangran bastante, muy friables, que fácilmente al tocarlos van a estar sangrando, y son pacientes que en estas etapas del cáncer invasor, uno de los signos patognomónicos o típicos es el sangrado. Y como hay tejido ya necrótico que ya no está en condiciones, pues tienen un olor sumamente característico. Desgraciadamente el olor, dicen que el cáncer huele, y pues sí, por estas condiciones. Pasa la siguiente. Miren, lo que ven ustedes en gris hacia su lado de la pantalla del lado derecho, pues es el equipo con lo que ponemos, y todas las imágenes blancas y lo que ven en negro es sangre coagulada y tejido que se está descomponiendo. Eso le llamamos necrosis, le llamamos tejido friable, porque al tocarlo se va a deshacer, y eso es lo que nunca quisiéramos ver. Desgraciadamente lo vemos frecuentemente. La siguiente, por favor. Esta imagen, desgraciadamente, es de hoy, del día 5 de junio a las 10 horas. Vimos esta imagen. Desgraciadamente, pues tenemos que hacer el diagnóstico, y por fortuna, esta que la vimos en la Secretaría de Salud, y se cuenta en la Secretaría con el apoyo del Instituto Estatal de Cancerología, donde por celeridad se le puede dar manejo. La siguiente, por favor. Nuevamente es la misma paciente. Pues aquí se ven todas las imágenes. Les decía, lo que uno ve, ese es un tumor que tiene unas dimensiones de aproximadamente unos 5 centímetros, y lo que vemos ahí es todo. Vemos el tejido blancuzco que denota necrosis, vemos muchos vasitos, que es vasos de neoformación, un tejido que se esfacela fácilmente, y lo blanco es tejido necrótico, y eso tiene desgraciadamente, cuando es necrosis, hablamos de una fetidez. La siguiente. Aquí quisimos nosotros, que nos dedicamos a la colposcopía, hay ciertos filtros que le ponemos al equipo, o que ya trae incluso, y que nos hacen denotar estas imágenes. La siguiente nada más era más para hacerla más específica, y así se observa nuevamente un cáncer. Por favor, la siguiente. Y pues esta ya la conocían, y aquí por fortuna sí necesitamos de héroes, ¿verdad? Para que nos echen la mano a veces para el manejo. Para la detección solo necesitamos que usted se acerque a nosotros para poderlas ayudar. Si no se acercan, va a ser difícil que lo podamos apoyar. Con mucho gusto, nosotros tenemos la oportunidad a nivel de la Secretaría, a nivel privado, podemos apoyarlas en los estudios. Muy bien, pues como ven, un tema muy interesante. Creo que ha quedado claro de que la salud, su salud, depende de usted, depende de que usted se decida a acudir a que le hagan este tipo de detecciones para que el transcurso de su vida sea de la mejor manera posible. Si nos pudiera dar usted, doctor, algún teléfono donde le pudieran localizar. Con mucho gusto. Nos encontramos en Médica Norte. El teléfono de su consultorio es el 311-6593, y con mucho gusto una cita. Estamos para apoyarlos. Muy bien. 311-6593. Muy bien, doctor, pues muchas gracias por su brillante participación. Esperemos que sea del agrado de todos ustedes, que realmente esta información haya impactado en su vida, que ustedes la compartan con sus compañeras, con sus amigas, para que vayamos teniendo poco a poco una nueva cultura de la salud y vayamos venciendo este tipo de procesos patológicos como es el cáncer cervicouterino. Muy buenas noches, un gusto que nos hayan acompañado en esta ocasión, y nos vemos en la próxima emisión de nuestro programa Por una cultura de la salud. Buen día tengan todos ustedes.